Buenos días, amigos y amigas televidentes. Este es Primer Plano Monitoreo Democrático, hoy miércoles 18 de enero del 2012. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Humberto Belli, exministro de Educación en el gobierno de doña Violeta y actualmente de la directiva de FUNIDES. Buenos días, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Me alegra, teníamos rato de no estar en el plano periodístico, ya nos habíamos encontrado otras veces, pero me alegra tenerlo con nosotros esta mañana. Antes quiero comentar el titular del Nuevo Diario, bien por esa parte. Entrando en materia con el doctor Humberto Belli. Doctor, el tema de la educación es como una materia pendiente en este país. Todavía arrastramos muchísimos problemas. Yo creo que durante muchos años todavía vamos a seguir arrastrando problemas en el tema de educación. Lo vemos cada entrada de año, cada inicio de año con los chavalos que van a la universidad. De 100, 95 se quedan, 5 aprueban. Es un problema que viene desde la primaria, la secundaria, los niveles, la calidad de la educación en este país. Ayer estaba leyendo 22% apenas, o 22 niños de 100 menores de 10 años pasan el sexto grado. Entonces, aquí hay una cuestión que tiene que ver con presupuesto. Hay un portal interesante que se llama 7% es la nota, es decir, el 7% que debería de tener el presupuesto para educación en este país, lo que se le debería asignar a la educación, que no es así, ya efectivamente no es así. Entonces, ¿cuál es la solución? Mi pregunta a usted como experto en este tema es, ¿qué es lo que debe hacer Nicaragua? ¿Qué es lo que debemos hacer todos como sociedad? Porque este no es un problema del gobierno, no es un problema de las autoridades. ¿Qué debemos de hacer todos para sacar al país adelante en materia de educación? Sí, lo primero sería poner, a mi juicio, la educación como el punto de agenda más importante de la nación. No es el único, hay otros puntos importantísimos, como es, por ejemplo, la institucionalidad, el respeto a la ley, pero dentro de los temas sociales y en general, económicos incluso, la educación debería ocupar un lugar preeminente. El problema es que todo el mundo, gobierno, oposición, partidos, intelectuales, dicen que la educación es bien importante, y se ha venido diciendo eso durante 30, 40 años, pero no se le da la prioridad que merece. ¿Cómo sabemos que no se le da la prioridad? Cuando analizamos el presupuesto. No le estamos dando el porcentaje del presupuesto que deberíamos de darle, y además lo que gastamos en educación no solamente es poco, sino que lo gastamos mal, lo distribuimos mal. Hay una cuota desproporcionada que va a la educación superior y muy poco a la educación básica. Tenemos un gran desequilibrio en eso. Somos el país del mundo que más preferencia a su educación superior en relación a lo que le da la educación básica. Por ejemplo, si vemos los gastos en la región centroamericana, lo normal, incluso en América Latina, lo normal es que un país gaste por estudiante universitario unas 2, 3 veces más que por estudiante de primaria. Aquí gastamos 10 veces más. Y eso en parte porque el precepto del 6% sobre los gastos ordinarios y extraordinarios ha significado que cada vez que viene un aumento en la ayuda externa, aumenta el presupuesto de las universidades, pero para poderlo pagar tienen que sacarlo del presupuesto ordinario, o sea, no pueden tocar lo que viene de la cooperación. Si vos tenés un huracán, como por ejemplo cuando el Mitch, y te dan $100 millones para reparar la carretera, de esos 100 millones no podés sacar nada para la universidad, lo tenés que sacar de los impuestos y otros ingresos del Estado. Entonces eso ha ido haciendo que se vaya aumentando cada año la proporción de lo que se gasta en la universidad y se vaya manteniendo estático o sin aumentar la proporción de lo que se gasta en primaria y secundaria. Y eso lo demostró FUNIDES en un documento que se publicó con el objetivo de ofrecer ideas a fin de mejorar la educación de Nicaragua. A todos nos interesa mejorarla, aquí no debe de haber diferencias partidarias. La idea que se planteó en este documento es que hagamos un consenso nacional educativo, nos pongamos de acuerdo toditas las fuerzas vivas del país en cuál debe ser el plan de educación de Nicaragua para los próximos 20 años, o por lo menos 10 años, porque también ocurre que los planes educativos varían con mucha frecuencia.
No solamente cuando se cambia de gobierno, cambian los planes educativos, a veces dentro del mismo gobierno. Sí. Por ejemplo, en este gobierno recién pasado de Daniel Ortega, Miguel de Castilla, el primer ministro de Educación, comenzó con un plan, a juicio de algunos muy bueno. Luego vino Miriam Raudes, la ministra de Educación, que lo sucedió a los 3 años, y cambió completamente el plan de Miguel de Castilla, es decir, dentro del mismo gobierno. El día de mañana viene otro ministro y cambia totalmente todo. Entonces, eso causa un gran daño en la educación, porque los planes educativos son todos a largo plazo. Entonces, juntémonos como nación, sector privado, partidos, iglesias, gobierno, a ver qué debemos de hacer en el plan educativo y todos aunamos esfuerzos para que eso ocurra. Y prioricemos la educación, es que no se ha priorizado. Cuando usted dice, doctor, gastamos poco y gastamos mal. Sí. ¿Por qué estamos gastando mal el poco presupuesto que tenemos? Sí. Y la pregunta anterior, ¿cuánto debería de ser el presupuesto real para la educación? Correcto. Gastamos poco en cuanto que somos el país de todo el istmo centroamericano que gasta menos por habitante, en parte porque somos un país muy pobre. Y ahí vemos que la educación está ligada también a la prosperidad del país. Es decir, podemos hacer planes, todo plan educativo necesita financiamiento. Mejorar la educación, actualmente se le da a la educación alrededor del 5,5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y la propuesta internacional y nacional es subirlo al 7%. Esos son más de 100 millones de dólares. Hay que sacarlos de alguna parte. Entonces es bien difícil mejorar la educación si el país no prospera. Y es muy difícil que el país prospere si no tiene paz interna y no tiene un marco institucional fuerte. Por eso la violación de la Constitución, las irregularidades, el irrespeto a la ley, eso tiene graves repercusiones sobre Nicaragua. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Eso que está pasando ahorita, por ejemplo, con las tierras que se apropió el Estado, que quedan frente a Galería, que está creando un gran conflicto. Así es. Eso es una pésima señal para los inversionistas. ¿Qué pasa? Que van a haber inversionistas que van a ser mucho más cuidadosos en su decisión de invertir en Nicaragua o que van a preferir ir a invertir a Honduras o El Salvador. ¿Qué significa eso? Que va a haber menos dinero para la educación en Nicaragua. Entonces, si queremos mejorar la educación en Nicaragua, tenemos que mejorar la prosperidad del país, hacer que el país crezca más. Está creciendo 3, 4%, necesita crecer por lo menos al 6, 7% anual mantenido para que tengamos más dinero para invertir en educación. Y luego lo que tenemos que hacer es saber invertirla mejor. No solamente, una razón por la cual se invierte mal es porque está mal distribuido. Es decir, demasiado va a la universidad y muy poco va a la educación básica. Deberíamos de buscar una mejor proporción entre las dos cosas. Y otra razón por la cual el gasto es ineficiente es porque, entre otras cosas, no medimos la eficiencia de nuestro gasto. Por ejemplo, no medimos cómo mejora la calidad educativa ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Somos como un piloto volando a ciegas. Toda empresa, para saber si va bien o mal, hace una contabilidad. Cuáles son sus ganancias, cuáles son sus pérdidas, qué gerente le está funcionando bien, qué gerente le está funcionando mal. Si es una empresa de venta de carros, sabe cuáles de los vendedores tienen más ventas y les pagan más o le dan más comisión. Eso mejora la productividad de una empresa. Pero aquí tenemos una universidad que está graduando gente, que no sabemos cuál es la calidad de esos graduados, aunque sospechamos que es muy mala. No sabemos de esos graduados cuáles se encuentran empleo productivo. Luego tenemos en secundaria y en primaria la ausencia de pruebas estandarizadas que nos revelen si está o no mejorando la educación del país. Y a los maestros se les paga con independencia total de su desempeño, que es otro de los puntos sugeridos por FUNIDE, que los salarios que reciben los maestros sean incrementados. Y porque no podemos retener en la docencia a mejores profesionales si no tienen un incentivo económico. Nuestros maestros son los que menos ganan de todo Centroamérica. Pero de nada, muy poco contribuiría a que mejoraran si se les doblara el sueldo, pero no fuera acompañado de medidas para saber qué maestro está dando bien sus clases y qué maestro no lo está haciendo. Porque si se le paga lo mismo al maestro, independientemente de que sea bueno o malo, no tiene mayor incentivo para mejorar. Un maestro que tiene un montón de ausencias al año, cuyos estudiantes casi no aprenden nada, gana lo mismo que un maestro que se esfuerza por llegar todos los días a su clase, por darla muy bien. No es justo, pues no es correcto. Aquí hay varios temas, doctor. Es la educación, la calidad de la educación, el salario de los maestros, las capacitaciones. Es decir,
yo tengo un maestro joven, tengo un maestro con experiencia, entonces me interesa que ambos estén capacitándose, porque la educación es algo activo, es algo, ¿cómo sería la palabra? Es decir, esto cambia, el mundo cambia todos los días y a velocidades increíbles, entonces los chavalos exigen más. El mundo antes no existían las computadoras, ahora para los chavalos la computadora es algo normal, algo necesario muchas veces. Hay escuelas que le dicen, tráeme este trabajo y me lo traes impreso, me lo traes hecho en computadora, y tal vez un niño que en su casa no existe la computadora. Pero entonces, ¿cómo vemos lo de la calidad en la educación si hacemos una comparación con el antes y el después? Por ejemplo, cada septiembre a los chavalos los llevan a San Jacinto, y cada año los medios de comunicación hacen reportajes y hacen notas periodísticas, incluso sarcásticas, de cómo usted le pregunta a un niño que va a San Jacinto, ¿y quién es esa estatua que está ahí? No sé. ¿Y por qué te trajeron aquí? No sé, venimos a pasear. ¿Y quiénes son estos héroes? ¿Vos sabés los nombres de aquí de los héroes? Los chavalos se ponen a reír. Entonces, uno se pregunta, antes nos enseñaban, antes era obligatorio, antes todos fuimos a San Jacinto, chavalos, a todos nos llevaron a la hacienda en épocas patrias, en los días patrios, yo siento que antes la educación era más exigente, la calidad de la educación era más exigente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Además de que hay un bajo presupuesto, además de que se está utilizando mal ese presupuesto, no le estamos poniendo mente a la calidad de la educación. La pregunta es entonces, ¿dónde está el pegón de todo esto? Bajo presupuesto, mal utilizado, mala calidad. Lógicamente, aquí la educación tiene que ser un desastre, dice usted. Sí, y es un desastre realmente. Somos uno de los países del mundo con la peor educación primaria. En una evaluación de todas las naciones que hizo el Foro Económico Mundial, Nicaragua salió entre las ocho naciones de la cola. O sea, solo hay 8 países en el mundo que tienen una peor educación que Nicaragua, de 160 países que fueron medidos. Y el gran problema es la calidad. Aquí ponemos demasiado énfasis en la cobertura, que ahora ya tantos niños de primaria están siendo atendidos, que hay que aumentar el número de escuelas, que hay que aumentar el número de aulas, que hay que meter más niños en el sistema educativo. Está bien, pero hay que darle calidad. Como vos decías, hay distintos síntomas que reflejan pues, la falta de calidad, la cantidad de chavalos que llegan a la universidad y no logran pasar los exámenes, esos ejemplos de San Jacinto. Y bajo el patrocinio de la Embajada del Japón, hace algunos años hizo un estudio de las capacidades matemáticas y de lenguaje de los niños de primaria, y resultó que aún en 4º grado, el porcentaje de los niños que no podían restar, por ejemplo, 16 menos 7, era superior al 80%. Eso es un escándalo. O sea, hay más de 1 millón de niños que están llegando a las escuelas, pero están aprendiendo poquísimo. La calidad de nuestra educación primaria es grave. La calidad de los docentes es grave. Hay muchos docentes probablemente que tampoco saben cuándo fue la independencia, y además tenemos una educación cuyo énfasis es la memoria. Saber quién es quién, saber cuál es el río más largo, recordar la fecha, y no enseñan a pensar, que es tan importante. Por eso también una de las recomendaciones de FUNIDES con realismo es que mejorar nuestro docente, que es la pieza clave para que mejore la educación, va a tomar muchísimos años. Entonces, algo que podemos hacer como para atajar el camino, pues, es promover las metodologías modernas de la educación, las computadoras. Hay proyectos que patrocinan algunas empresas privadas de distribuir de estas pequeñas laptops o computadoras a los niños, que las llamadas XO. Y estas XO tienen la virtud de que tienen muchos programas que ayudan al niño a hacer operaciones matemáticas, a diferenciar un árbol grande de uno pequeño, de distintos colores. Y además cada una de esas maquinitas puede albergar a más de 100 libros. Nos viene a resolver el problema de la ausencia de libros de texto. Sí. El problema es que cada una de esas XO vale actualmente alrededor de 150 millones de dólares. El precio tiende a bajar porque se están mejorando la tecnología, pero
un programa gubernamental serio podría ser cómo vamos ampliando el porcentaje de los niños de primaria que reciben esta maquinita, porque esta es la educación del futuro. Así es. Y el maestro se convierte con esta maquinita en un asesor del estudiante, no el catedrático que está ahí frente al estudiante pasivo, sino el que le está ayudando a trabajar con estos instrumentos. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la educación bastante, pero requieren dinero, requieren planes a largo plazo, que todos los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo. ¿Qué es lo que dice el estudio del FUNIDE en estos temas? Hablando del estudio, doctor. Bueno, el estudio lo que hizo fue analizar la situación de la educación y proponer... ¿Cuándo empezó este estudio? ¿De cuándo es este estudio? Comenzó probablemente en octubre. Del año pasado. Del año pasado y terminó a finales de noviembre. Luego se hizo una convocatoria. En el estudio participaron bastantes personas. Lo que hizo FUNIDE fue invitar a varias mesas redondas de gente que ha participado en la educación, algunos expertos, por ejemplo la doctora Vanessa Castro, que tiene un doctorado de Harvard en educación, Josefina Vigil, se invitó al ex rector Ernesto Medina, al rector y exministro Silvio de Franco, a doña Aurora Gurdián, que fue viceministra de Educación, Telémaco Talavera también participó, CNU. Del CNU. Entonces se invitó a Mario Quintana también, que fue director de ANDEN, el sindicato sandinista en la educación. O sea, se buscó un esfuerzo muy plural. Se invitó al gobierno, se invitó a la ministra, a los viceministros. Por distintas razones se les dificultó llegar o no participaron, pero participó gente de izquierda a derecha. Y se hizo la ronda, era ¿qué podríamos hacer en los próximos 10 años para mejorar la educación? ¿Cuáles serían las políticas más importantes? Y no solamente, entonces se puso la lista de 10 o 12 políticas importantes, pero se hizo el esfuerzo de ponerle precio a cada una de estas políticas. Porque a veces uno dice, ¿qué hay que hacer para mejorar la educación? Se reúne la gente y hacen una carta al niño Dios, que hay que mejorar los docentes, que hay que mejorar esto, que poner mejores escuelas. Ah, pero ¿cuánto vale? No se pueden analizar cuál es el valor de cada alternativa. Entonces FUNIDE, con el apoyo de este grupo, hizo un análisis de costo de cada una de esas políticas y resultó que para que realmente podamos mejorar nuestra educación en un término relativamente corto y que tenga impacto, se necesitaría invertir alrededor de 110 millones de dólares más, que vienen a ser como subir el presupuesto del 5,5% del PIB, subirlo al 7%. O sea, el 7 no es una cifra arbitraria ni mágica, es realmente lo que necesitamos. Lo que se necesita. Es realmente lo que necesitamos. Pero subirlo al 7, pero que el grueso de ese incremento vaya a la educación básica, no vaya a la educación superior, sino que vaya a la educación básica. No estamos hablando de quitarle la educación superior, sino que los aumentos privilegien a la educación primaria, que ha sido la cenicienta de nuestro sistema educativo. ¿Por qué, doctor, aquí me viene la pregunta, es decir, cuando decimos que destinamos más a la universidad y menos a la educación básica, entonces tal vez por eso, digo yo, todavía tenemos que un 15% de niños quedan fuera del sistema educativo cada año. Se hablaba, hace varios años se viene hablando de 800,000, 900,000, incluso se dice que 1 millón de niños quedan fuera del sistema educativo, que no todos los niños pasan el 6º grado, por una u otras razones, sobre todo en las zonas rurales, los niños, los padres los llevan a las labores, por una cuestión cultural, los llevan a las labores del campo y entonces ese niño llegó hasta 4º grado, 5º grado, 6º grado y ya el niño no pudo pasar a la secundaria. Entonces, cuando hablamos de los costos y de aumentar en 110 millones de dólares más, ¿cómo hacemos? Si eso fuera, hablando hipotéticamente, una idea bonita, si tenemos la plata, ¿cómo hacemos para que esta plata se vaya realmente a donde debe irse y que menos niños se queden fuera del sistema educativo? ¿Cuál sería la propuesta ideal? Sí, una de las políticas número 1 que se propone es mejorar la educabilidad de los niños de los estratos más pobres, porque parte del problema es que hay muchos niños que padecen de desnutrición. Hay quizá un 20-30% de los niños que son afectados por desnutrición hasta severa.
hay muchos niños que no reciben educación preescolar. Entonces, el niño que no tiene preescolar, el niño que no tiene nutrición adecuada, ya va con los pies hinchados al colegio, lleva como un ancla. Ese es el niño que es más propenso a desertar, a ser mal alumno, a repetir. Entonces, una de las propuestas es que fortalezcamos los planes de nutrición infantil. Afortunadamente, el gobierno lo está haciendo. Es una cosa buena que está haciendo que hay que reconocerla. Con la ayuda de Japón y otras naciones se está dando el vaso de leche. Hay que asegurar que el vaso de leche y la galleta nutritiva lleguen a todos los niños, por lo menos de los 3 primeros grados. Y la cobertura del preescolar, que ha aumentado bastante, en lugar de que cubra el 50% de la población infantil, cubra el 100%. Creemos que si ese 100%, y no es muy caro. Tengo aquí las cifras en el documento. Creo que anda alrededor de 2 o 3 millones de dólares. Expandir el preescolar a toda la nación, y puede andar alrededor de una cifra similar, asegurar la alimentación a toda la población, a toda la niñez de menores ingresos. Entonces, eso ya, que es un gasto de unos 8 o 7 millones de dólares en total, del cual ya se está gastando una buena parte, mejoraría bastante la probabilidad de que el niño llegue a la escuela y se mantenga. También se propone que también otra idea, creo que el gobierno está considerándola, y va a haber fondos del Banco Mundial y del BID para realizarla, es darle a cada niño de pocos ingresos en primaria una mochila escolar. O sea, una mochila que tenga un par de zapatos, o dos pares de zapatos, o su camisa, su pantalón, papel, lápiz, e incluso algún efectivo para traslado, para transporte, si acaso lo necesita. Sí. Eso ayudaría mucho también a las familias de menores ingresos. Otra idea que va en la misma línea es trasladar a los primeros grados de primaria a los mejores maestros del país. Que el dar clases en los primeros grados de primaria sea un privilegio, sea una especie de honra, y que se vaya acompañado de incremento salarial. Así como a los maestros que viven en zonas rurales se les da un incremento salarial del 30% que se llama zonaje, se podría dar un incremento salarial similar a los que trabajan en los 3 primeros grados de primaria. Pero para trasladar a los mejores maestros a primaria hay que saber quiénes son los mejores maestros. Entonces tiene que haber sistemas de medición de la calidad docente. O sea, y eso no es muy caro y podría también mejorar muchísimo la educación. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, pero yo tengo una pregunta que es algo que siempre me preocupa, que lo tengo en la cabeza con este tema de la educación. Yo creo que debemos invertir en educación, es una inversión que tenemos que hacer como país, como sociedad, debemos apostar por la educación. Pero ¿cómo hacemos para que un padre de familia que trabaja la tierra, que viven de la milpa, de los frijolitos que sacan, de los pocos recursos que tienen, y que tiene 3, 4 hijos, varones, ¿sí? Probablemente, ¿verdad? Entonces ya él sabe, él está claro que esos niños tienen que ayudarlo en esas labores del campo, y que va a llegar un momento en que lo va a retirar de la escuela, si es que lo mandan a la escuela, para que lo siga ayudando en las labores del campo. Pues la madre y el padre de ese niño lo ven como algo natural, como algo normal. Ya tenés que ayudarle a tu papá, tenés que acompañar a tu papá en las mañanas a las labores del campo, y si son niñas, mujeres, tenés que ayudarme a mí en las tareas de la casa, y ese niño o esa niña ya no pueden seguir estudiando. ¿Cómo hacemos para cambiar esos conceptos, para cambiar esa cultura, y que los padres estemos claros que la educación nos puede sacar de ese círculo de la pobreza en el que hemos vivido durante siglos? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en Primer Plano Monitoreo Electoral. Estamos de regreso en Primer Plano Monitoreo Democrático. Esta mañana nos acompaña un invitado especial, el doctor Humberto Belli, exministro de Educación y ahora de la directiva de FUNIDES. FUNIDES realizó un estudio en el tema de educación que reveló, sobre todo, creo yo, los retos, doctor, que tenemos como país, y de las cosas que podemos hacer e implementar para que la educación salga adelante y que el país salga adelante. Solo la educación, creo yo, nos puede sacar adelante este país. Y yo le preguntaba antes del corte,
¿Cómo hacemos para que una familia campesina de escasos recursos, que vive de lo poco que siembra y que por lo general son familias numerosas, 3, 4, 5 hijos, y que ven a los hijos como el relevo para seguir trabajando la tierra, no ven la educación como algo que me va a sacar del círculo de la pobreza? No. Probablemente manden a la escuela porque tal vez hay algún trabajo de la comunidad de que tienen que llevar a los hijos a la escuela, pero en algún momento ese niño o esa niña va a salir de la escuela porque tiene que ayudar al padre a las labores del campo, tiene que ayudar a la madre en las labores de la casa. Las mujeres generalmente en las zonas rurales son las que van y recogen el agua, traen el agua. Es común ver a una mujer con un balde en la cabeza cargando agua. Uno dice, ¿y dónde está el marido de esta mujer? Ah, es que el marido está en las labores del campo, entonces la mujer es la que va a traer el agua. ¿Cómo hacemos para cambiar este concepto? Porque aquí no es solo de que mandemos a los niños a la escuela, es cambiar esa mentalidad y esos conceptos que traemos ancestrales y que esa familia comprenda que mandar a sus hijos a la escuela le va a traer beneficios más adelante. Tal vez ellos no los van a ver, pero sí sus hijos van a hacer otra cosa. Sí, parte del problema, creo yo, es que hay muchas familias, sobre todo en el campo, que no valoran mucho lo que la educación aporta a sus hijos. Y no es porque no entiendan, sino porque lo que aporta actualmente la educación a sus hijos es tan poquito, porque la calidad de nuestra educación es tan deficiente, que no está convencido el campesino que realmente sirve para algo. Sirve para mucho, pues la educación que están recibiendo. Sí. Por otro lado, les cuesta, pues, aunque la educación es gratuita, les cuesta buscar, tienen que darle zapatos para poder ir a la escuela, tienen que darle algún papel, algún cuaderno, algún lápiz, y todo eso implica ciertos gastos. Entonces, mejorar la calidad de la educación, ofrecer la mochila habituallada para que ayude a los hogares pobres a costear esos gastos y darles nutrición cuando lleguen al colegio, pues eso representaría un atractivo para muchos campesinos, saber que a sus hijos le van a dar una dieta nutritiva, que le van a dar un vaso de leche, que le van a dar sus lápices, ayudaría. Y se ha demostrado, por ejemplo, en aquellos sitios donde se han distribuido XO, esas pequeñas computadoras, a los chavalos, a los niños, que la retención de estos niños en el colegio inmediatamente aumenta. Estoy seguro. Y la familia comienza a participar en el uso de la computadora, comienzan a interesarse y el niño se siente más inteligente, le resuelve problemas a los adultos, les enseña cosas. Entonces, ese tipo de cosas pueden tener un gran impacto. Como decía usted, el caso de la merienda escolar. Conozco muchas escuelas en que los padres de familia están a cargo de la merienda escolar. Entonces, esta semana le toca a un grupo de madres, la otra semana a otro grupo, hay roles. Y los niños llegan, porque como no hay que desayunar en su casa, saben que llegan a desayunar a la escuela. 9, 10 de la mañana se reparte la merienda escolar, en el que el PMA, me consta, aporta una gran cantidad de alimentos, en arroz, sobre todo en granos, y arroz, frijoles, a veces un huevo cocido, una tortilla, un vaso de avena. Ese niño ya comió, ya tiene los nutrientes para el resto del día. Entonces es parte, como dice usted, de que esto ha aumentado y la retención tal vez es más, la retención escolar. Pero entonces, si el estudio, como dice usted, reunió a diferentes personalidades que tienen que ver con el tema o han tenido que ver con el tema de educación, ¿dónde queda el papel de la empresa privada? ¿Dónde queda el papel de la sociedad civil en todo esto? Porque esto no es, como le decía yo, no es solamente responsabilidad del gobierno. Que alegra que aquí tenemos organismos como UNICEF, que parte de sus componentes es el tema de educación, y por eso muchas escuelas en las zonas rurales han cambiado totalmente su estilo de llevar la educación a los niños gracias al apoyo de organismos como UNICEF. Pero digo yo, ¿qué nos toca, por ejemplo, a mí como ciudadana, mi responsabilidad? Es decir, yo tengo mi cuota de responsabilidad en que este país, más si soy una convencida de que la educación es la que nos va a sacar adelante, ¿qué tengo que hacer yo como ciudadana de este país para aportar un granito de arena en el tema de educación? Creo que fundaciones como la Fundación Zamora Terán, que lleva las computadoras, ahorita estaba viendo en el periódico uno de estos días, van para Ometepe, van a llegar a Ometepe. Entonces,
uno aporta, ¿verdad? Colabore con la Fundación Zamora Terán. El resto de la sociedad, el resto de la empresa privada, Anchan tiene un programa que tiene que ver en apoyo a las adopciones, adoptan escuelas y entonces los empresarios apoyan el tema en el tema de educación. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿A quiénes más tenemos que involucrar? ¿Qué puertas debemos tocar, doctor? Para que todos aportemos y todos además estemos claros que la educación es la que nos va a resolver los problemas dentro de 20 años, dentro de 30 años. Hay países que han pasado por guerras mundiales y ahí están, pues, están arriba en el top de los países porque apostaron por la educación. No vayamos lejos, aquí nomás Costa Rica, con todo y que criticamos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos ticos, pero tienen un sistema educativo ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esos ejemplos que pusiste del sector privado hay que multiplicarlos. Hay iniciativas que están haciendo maravillas con los niños y con relativamente poca plata. Ometepe todos los niños de Ometepe van a ser incluidos en el programa de las computadoras, toda la primaria de Ometepe, que es extraordinario. Y eso va a permitir más tarde comparar los resultados académicos de Ometepe con el resto del país y ver cómo el dotar a los niños de estas computadoras mejora mucho la educación, la retención, etcétera, ¿no? Así es. Otro ejemplo, pues, es de AmCham, la adopción de las escuelas. Y yo creo que podría ayudar bastante el que se considere, se estudie la posibilidad de un incentivo fiscal, como existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Si en Estados Unidos una empresa o un ciudadano aporta algún dinero para la educación, eso que aportó se le deduce de sus impuestos. Entonces crea un incentivo muy bueno. Entonces, hay que sopesarlo bien, hay que analizarlo bien, pero eso no solamente llevaría a que más gente invierta en la educación, sino que crearía más la mentalidad de que hay que meterse en el tema educativo, que hay que de alguna forma, toda empresa tiene alguna responsabilidad en mejorar la educación de sus empleados, de los hijos de sus empleados. Y yo creo que una mejor distribución de las utilidades, de la riqueza que percibe una empresa para justicia social. Yo creo que está aumentando la conciencia en el sector privado nicaragüense sobre la necesidad de tener una dimensión social, lo que se llama la responsabilidad social empresarial. Ha cogido mucho auge en el país, hay mucho empresario nicaragüense que está aportando de una forma u otra. En el caso de Movistar, por ejemplo, tienen un programa Pro Niño, que también es para apoyar a las escuelas. Sí, también, por ejemplo, el doctor Ernesto Fernández Holman ha estado promoviendo mucho en el departamento de Rivas la educación en matemáticas de primaria. La Fundación Pelas también da un aporte fuerte al INCAE para becas. Zamora Terán, es decir, hay distintas empresas que están bastante metidas y creo que esto está aumentando. Pero todo esto pasa, doctor, por una gran concertación, es decir, que nos pongamos todos de acuerdo, que nos sentemos todos y que digamos, esto es lo que vamos a hacer, porque muchas cosas, digo yo, se quedan en ideas. Entonces, aquí hay un estudio del FUNIDE, usted tiene unas ideas, el otro aporta, el otro tiene otras ideas, pero entonces, ¿qué hacemos con tantas ideas? Ideas buenas que no pueden quedar en el aire. Vamos a lo concreto, pues. Sí. Por ejemplo, los aportes del sector privado y también los esfuerzos del gobierno tendrían mucha mayor eficacia si nos pusiéramos de acuerdo en las líneas estratégicas para sacar la educación adelante. Una de esas medidas estratégicas fundamentales, aparte de las computadoras y todo, y que está en el documento, es mejorar la enseñanza de las escuelas normales. Porque la pieza fundamental de la calidad educativa es el maestro, y va a seguir siendo el maestro aún con todas las computadoras. Pero ¿cómo mejoramos a los maestros? Entonces, una idea que se le escuché en una de las reuniones al exalcalde Micho Marenco, que fue uno de los que participó en esos encuentros, es que el sector privado podría decirle al gobierno, pues, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en una normal de lujo, vamos a hacer la mejor normal de Centroamérica. Pero buena. O vamos a aliarnos con la universidad para que entre universidad y sector privado hagamos el mejor instituto de formación de maestros de Centroamérica. Y ahí vamos a meterles computadoras, tecnología, vamos a hacer que los aumentos salariales a los maestros privilegien a los que están dando clases en las escuelas normales.
vamos a cerciorarnos que los mejores maestros del país son los que dan clases en las escuelas normales, les vamos a pagar igual o más a que catedráticos universitarios. Ese esfuerzo, si se le añade análisis de costo, pueden dar alrededor de 2,5 o 3 millones de dólares, ¿no? O sea, algo que no está pegado en el cielo, que tal vez podría decirse, bueno, de la cooperación venezolana, vamos a apartar el 10% para estos proyectos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se somete a discusión nacional cómo va a estar la cooperación venezolana? En vez de que lo decida un grupo nada más, que se decida en consenso y que se llegue a un acuerdo pues, de un porcentaje de esa cooperación. Pero una idea de ese tipo, tal vez en lugar de que el sector privado esté gastando en mejorar el agua potable de una escuela o esté poniendo libros aquí, tal vez vamos a mejorar la normal, vamos a hacer una normal de lujo que irradia a las demás normales del país. Es una idea, pues, que hay que discutirla, hay que consensuarla, pero que tendría un gran potencial de mejorar la educación. Por ejemplo, los diplomados, los posgrados, las maestrías para los maestros. Es decir, hay maestros que estudiaron en la normal y llegaron hasta ahí, hasta la normal. Pero como en la idea esta de una escuela, de una normal de lujo, como dice usted, ya pasaron por la normal, pero entonces ahora quiero seguirme capacitando. Hay profesores que quieren seguir estudiando, pero probablemente no tengan los recursos. Entonces, ¿cómo hacer para que este maestro, esta maestra, consiga un diplomado, un posgrado, una maestría? Es decir, parte de esos recursos, de esos 2 o 3 millones que se pueden, que como dice usted, no están pegados en el cielo, pero que podrían servir para una mayor calidad. El truco aquí o la dificultad es que a veces cuando un maestro es promovido a través de mejores estudios, etcétera, se va del sistema. Y ya no le interesa seguir siendo maestro, se va a otro lugar, a la empresa privada o a lugares donde le pagan mejor. Entonces, esa medida de mejorar al maestro tiene que ir acompañada también de mejores salarios para los maestros. Y lo cual también es caro, pues es un componente del sistema educativo que requiere muchos millones de dólares. Aquí se propuso que en 10 años se llegara, actualmente el salario del maestro le cubre alrededor del 47%, casi la mitad de la canasta básica. La canasta básica nicaragüense es una canasta con bastantes elementos más que la canasta centroamericana y incluye a 4 personas. Entonces hemos pensado que subir la canasta básica del 47 o 50%, subirla al 75% en un plazo de 10 años. Eso costaría alrededor de 22 millones, 25 millones de dólares anuales. Es casi la cuarta parte de todo el incremento del 7% se iría en salarios a los maestros. Pero está bien, porque necesitamos maestros mejor pagados y más motivados, pero acompañado de lo que dije antes, una política que les mida el desempeño y que fomente el mejor desempeño, y que al maestro que está dando bien sus clases se le den bonos especiales y no se le den al maestro que está fallando. En todo esto, doctor, ¿cómo entran? Es decir, nosotros hablamos del maestro, presupuesto, calidad, los mismos estudiantes, es decir, ¿cómo involucramos al estudiante en toda esta problemática? La opinión del estudiante, la opinión de los chavalos. Es decir, es parte del estudio, toma en cuenta al estudiante. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué opinan los estudiantes? Bueno, el estudio propone la descentralización del sistema educativo, o sea, que haya un sistema educativo más participativo, que ya ha ocurrido, pero el gobierno actual desechó el programa de descentralización y volvió a centralizar el sistema. Debería de haber un sistema que haga que los padres de familia y los mismos estudiantes, junto con los docentes, participen en el manejo de la escuela. Antes, bajo la autonomía escolar, el director de la escuela estaba supuesto a ser electo por una junta directiva compuesta por un representante estudiantil, representantes de los padres de familia, usualmente 4, y representantes de los docentes. Sí. Eso elegían al director, eso hace que participe el estudiante. Claro. Y hace que el director se sienta que le debe el cargo a su comunidad, no al ministro, no al partido, no al hombre que lo nombró. Y eso contribuye también a despolitizar el sistema, a que los que sean directores de colegios no sean porque son sandinistas o liberales o conservadores, sino porque son buenos.
Ya en nuestros minutos finales, doctor, ¿cuál sería el mensaje que, pues a mí me alegra que organismos como FUNIDE estén trabajando el tema de educación, porque como decía yo al inicio, es una tarea pendiente en este país? ¿Cuál es el mensaje que usted como directivo de FUNIDE, como ex ministro de Educación, le dice a los televidentes? Porque a veces vemos estos temas como con toda la coyuntura por la que pasa el país, hay temas que los vamos relegando, y yo siento que el tema de educación es una de las cenicientas a las que hemos ido relegando. Y entonces hablamos de maestros mal pagados, hablamos de médicos mal pagados. Es lamentable cuando en los medios de comunicación aparece una fotografía. Vamos a entrar ahorita nuevamente al año escolar, ¿verdad? Ya los padres andan preocupados, el uniforme, los zapatos, cada día más cara la canasta básica, más caro todo, más caros los uniformes, más caros todo. Entonces, y de repente vienen los reportajes y aparece una foto de una escuela primaria en alguna parte del país. No tienen techo, no tienen pupitres, agua. No tienen agua, no tienen servicios higiénicos, los niños tienen que sentarse en pedazos de piedra, en tucos de adoquines o en el suelo. Entonces dice usted, ¿qué maestro o maestra, qué niño o qué niña quiere ir a esa escuela? Se van a mojar, se van a solear, no hay las condiciones mínimas para que ese niño estudie de manera agradable. Sienten que la educación es como un peso. ¿Para que voy a ir a esa escuela sucia, maltrecha, cayéndose? Mejor me quedo en mi casa. Y si mi mamá me dice, me vas a quedar ayudando aquí en la casa porque hay muchas cosas que hacer, quédate echando tortilla, déjame echar tortilla. Entonces, ese niño no va a la escuela porque además tiene una escuela fea, una escuela triste. A veces el único incentivo es, voy a ir a ver a mis compañeritas, pues voy de regreso a la escuela, me voy a encontrar con mis amigos del año pasado, con mis amigas del año pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Digo yo, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo alentamos para que estas cosas no sigan sucediendo en el país? Bueno, dice usted, hay un presupuesto, y entonces uno se pregunta, ¿dónde se va el presupuesto de educación? Cuando usted mira escuela y cuando tenemos un discurso gubernamental que dice todo lo contrario, parece que están viviendo en otro país. Cuando oye usted los discursos de que más escuelas, que más centros de salud, que más niños a la escuela, que ahora son más los niños que van a las escuelas. Entonces, dice usted, parece que están viviendo en otro planeta, porque lo que vemos, la realidad es otra. Sí, hay ciertas cosas. No quiero ser pesimista, pues, doctor. Hay ciertas cosas que están mejorando. Por ejemplo, parece que el programa de alimentos escolares está mejorando, sí. Está aumentando los centros, los preescolares están aumentando, pero no está aumentando la calidad educativa. Esa está, digamos, parqueada, está estática. Entonces hay que ver cómo se da un golpe de timón para que comience a mejorar la calidad. Ahora, ya que se trata de mensaje, pues yo le diría a los televidentes que están viendo este programa, si son padres de familia, tal vez es innecesario decirles que prioricen la educación de sus hijos porque la mayor parte lo sabe, pues. Pero es importante que se involucren en lo que los hijos están estudiando, que les limiten las horas de televisión. Hay buenos programas, pero hay muchos programas que son basura. Y sobre todo que vean cómo hacen para que sus hijos lean, que lean. Y los hijos tienen la responsabilidad también, los alumnos que están escuchando, de estudiar. Hay estudiantes que sencillamente llegan a vagar a la escuela, no se interesan por leer, por aprender. Entonces tiene que ver también un esfuerzo que arranca desde la niñez, de cada ciudadano, decir, yo voy a tratar de ser mejor estudiante. Y el padre de familia hacerse la pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea mejor estudiante? Está comprobado que los hogares donde el padre y la madre están unidos, y los hogares donde el padre y la madre participan en las tareas de los hijos, esos hijos tienen mucho mejor rendimiento académico. ¿Por qué en Estados Unidos, por ejemplo, los hijos de los chinos, de los orientales, son los mejores alumnos de todo el país? Uno va a una graduación de Harvard, la mejor universidad del mundo, y más de la mitad de los estudiantes son chinos, son orientales, aunque no son mayoría, están sobre representados en la graduación. ¿Por qué? Porque las madres de familia, sobre todo, y los padres de familia chinos son muy disciplinarios.
le exigen a los hijos, vigilan cómo estudian, les limitan la televisión, no los dejan ir a jugar si no han terminado sus tareas. O sea, son fuertes dentro del hogar para que los hijos estudien. Eso haría una gran diferencia en Nicaragua también. Sí, pues yo coincido con usted. No soy china, pero tuve una educación así muy disciplinada, doctor, y fue algo que mi madre fue así y yo se lo transmití a mis hijos igual. Y yo creo que la disciplina, como dice usted, no son castigos, son disciplina. Es amor, no veas, la disciplina sí, es amor. Amor no quita conocimiento. Primero haces tus tareas y después ves televisión. Primero entrégame tareas y después podés ir a jugar. Primero entrégame tareas y podés salir el fin de semana, como los chavalos de secundaria, ¿verdad? Que ahora todos los chavalos es algo normal. Pero tiene que ver, digo yo, con esa actitud de los padres. Cuando los padres retomamos o estamos claros de que eso es lo que tenemos que hacer, muchas veces las presiones diarias y las comodidades nos impiden actuar como padres responsables y creemos que la escuela tiene toda la responsabilidad. No, la primera escuela es la primera el hogar. Escuela es el hogar. Así es. Bueno, doctor, esta plática no la terminamos nunca. A mí me apasiona el tema de educación porque, como le repito, yo creo que solo la educación es la que nos va a sacar adelante este país. Hay que apostar por la educación todos. Le agradezco su participación esta mañana, doctor. Gracias, y a nuestros amigos y amigas televidentes, pues ese es el mensaje. La educación, hay que apostar por la educación. Nos vemos el día de mañana en otro Primer Plano Monitoreo Democrático.